Mi nombre es Gabriela Pilar Rodríguez, soy estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy me encuentro con Diana. Hola Diana. Hola Gaby. Bueno, hoy vamos a empezar esta entrevista acerca de rehabilitación. Entonces, digamos que en principio yo desearía que tú me explicaras más o menos cómo fue tu historia de vida hasta el día de hoy, con tu proceso médico y pues digamos tu vida familiar y tu proceso psicológico y todo lo que has tenido que pasar. Perfecto. Entonces, buenas tardes para todos. Como me dijo Gabriela, mi nombre es Diana Marcela Díaz Carranza. Actualmente tengo 36 años. Desde muy pequeña tuve graves problemas de salud relacionados con parte inmunológica, neurológica. Digamos que desde, como les contaba, muy pequeña tuve esos problemas de salud en los cuales no fui diagnosticada a tiempo. Postrándome en cama, digamos, con un proceso de infancia, de adolescencia muy difícil, con mucho contacto con el dolor físico y sobre todo como con el aislamiento debido a la misma enfermedad. Entonces, debido a eso, digamos que más o menos hacia lo que tenía 18 años, tuve que abandonar el colegio por temas médicos, quedé postrado en cama, empezaron ya, digamos, de forma más rigurosa a hacer mis chequeos médicos, a tratar de averiguar qué tenía, pero realmente las cosas eran muy aisladas, entonces lo que en ese momento se determinó era que yo era una paciente que estaba somatizando, de alguna manera que tenía algún tipo de enfermedad mental y por tanto fui medicada más o menos desde los 18 años, pensando que era un tema de depresión o de ansiedad. Realmente, bueno, yo ya entré a estudiar, yo soy egresada aquí de la Facultad de Enfermería, entré a estudiar enfermería y digamos que el transcurso de la carrera fue muy difícil, también por el tema médico, ¿no? Por la inflamación articular, por el dolor, porque las prácticas me desgastaban muchísimo y porque en ese proceso, digamos que en las recaídas que yo tenía, el cuerpo médico y el cuerpo docente muchas veces de la facultad me dijo que abandonara la carrera, ¿no? Porque pues desde el punto de vista asistencial, tener problemas de no poderme parar por el mismo dolor, pues digamos que eso me impedía mucho hacer mis prácticas normales y mi carrera normal. Finalmente logré graduarme aquí de la universidad, me gradué con la línea de profundización de salud y trabajo, entonces me enfoqué más hacia la parte administrativa e investigativa precisamente por el tema médico. Y en el 2008 realizó una hemiparesia de mi cuerpo derecho, pierdo la capacidad motora de todo el cuerpo derecho, y ahí finalmente logro dar con un neurólogo que descubre un tema neurológico que es congénito, se llama malformación de Arnold-Chiari, y también temas inmunológicos, un síndrome de antifosfolípidos y un síndrome de Sjögren. Entonces, digamos que desde ahí empiezo como el tratamiento médico. El tratamiento médico fue realmente como muy agresivo porque el tema neurológico ya estaba muy avanzado y finalmente ese mismo año, en junio, yo estaba estudiando aquí la maestría en seguridad y salud en el trabajo. Ese mismo año, en junio, soy operada de la cabeza. Ahí tuvo, digamos que fruto del tema quirúrgico, tuvo una lesión medular, una hemorragia subaracnoidea y una meningitis química. Y desde ahí las secuelas fueron peor, o sea, digamos que la cirugía lo que hizo fue empeorar el cuadro clínico, eh, sobre todo por la lesión medular, entonces yo ya O empecé. sea, tú me estás diciendo que cada vez que empezaban como a tratarte, como que las cosas iban empeorando y empeorando a medida que vas. Así es, y además porque fue muy difícil, Gabriela, convencer a mis papás y sobre todo también convencerme a mí de que sí realmente tenía un tema médico, ¿no? Porque por muchos años creyeron que, y creí, y mi familia creyó que yo era psiquiátrica, sí, por decirlo de alguna manera. Entonces, después sí la lesión medular empeoró. A raíz de eso, con la misma medicación que me daban para el manejo del dolor, yo tuve 3 intentos de suicidio, porque pues digamos que no me aguantaba el dolor físico, no me aguantaba poder tener mi vida normal, no podía dormir, no me podía ni siquiera poner ropa interior del mismo dolor ocasionado por la lesión medular. Y lo que les digo, yo ya me convertí en una paciente crónica, me tocó entablar una tutela contra la APS que en ese momento me atendía, bueno, me sigue atendiendo. Y lo que sucede es que finalmente, digamos que yo ya estoy paciente pues prácticamente en cuidados paliativos, morfina, hidromorfona, todos los medicamentos opiáceos que te puedas imaginar, neurológicos e inmunológicos para el tema de las enfermedades autoinmunes.
Y después de eso, finalmente, digamos que yo ya llego a un punto de quiebre en el año 2013. Digamos que ya en ese momento dije, no voy más, hablé con mis papás, con mi pareja de ese momento y decidí practicarme la eutanasia. En ese momento ya se estaba legislando en el país el tema de eutanasia. Y al final, como hacia mitad de ese año, tuve una crisis ya severa. Dije, voy a intentar otra cosa y empecé a intentar otras cosas. Y esas otras cosas fueron medicina alternativa. Al inicio, la verdad, no me conectaba para nada el tema. O sea, yo iba porque Ya era la última sí, la opción. opción, era la última opción, aunque yo no creía, mi cerebro izquierdo y digamos, esta formación como enfermera me decía que no. Pero empecé a hacer procesos más profundos y empecé a ver cambios. Empecé a ver cambios con respecto a mi reacción ante el dolor físico y también emocional. Y realmente fue desde ahí que empecé un proceso de exploración a nivel espiritual, con muchas herramientas desde el punto de vista espiritual, que poco a poco me fueron llevando a otros caminos que en este momento me tienen como una persona sana. Yo no consumo ningún medicamento, digamos que sigo digamos como en unas consultas con medicina alopática, simplemente como para el control, para saber que todo está como dentro del control, pero yo ya digamos que los marcadores inmunológicos de las dos enfermedades ya todos reportan negativos. Digamos que la secuela más grande que sí tengo es a nivel de la médula y a nivel de columna cervical por la misma cirugía de cabeza. Pero yo no consumo ningún medicamento, digamos, hago una vida o tengo una vida totalmente normal, o mejor, renací a una nueva vida porque nunca había tenido una vida normal, muy impedida siempre para hacer muchas cosas y ahora vivo mi vida en mi plenitud. Eso es como la historia. Bueno, según lo que tú me dices, la verdad es que es una historia bien impactante. Ajá. Entonces yo, no sé, yo te admiro mucho porque tú eres muy valiente al poder haber soportado tantas cosas, y no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, porque eso también tuvo un impacto muy grande. Así es. Entonces, digamos que ahora que entramos a la parte de preguntas, yo quisiera preguntarte, ¿cómo se te informó que tenías la enfermedad? O sea, cuando te dijeron, tú tienes esta enfermedad. Ok, listo. Entonces, pues digamos que el diagnóstico tuvo muchas facetas, como te decía, desde arrancar muy pequeña con temas que eran psiquiátricos. Digamos que fueron diagnósticos sobre diagnósticos, pero cuando finalmente ya me diagnostican del tema real, que es el tema neurológico y el tema inmunológico, me fue notificado, digamos que yo estaba muy acostumbrada a que las resonancias magnéticas o las placas de radiografías y demás, solo el médico tomara la lectura y viera la lectura y ya. Pero este médico, que para mí es la persona que de alguna manera me tiene aquí, él revisó placa por placa y en ese momento me dijo, bueno, claro que en ese momento no fue muy suave como me fue notificado el tema. Me dijo la orden que hizo, como que revisó las placas, me dijo, ya entendí, hizo una orden médica y me dijo, bueno, necesita ver la neurocirugía. Y claro, pues en ese momento yo decía, ¿cómo así que neurocirugía? Se supone que uno, pues yo estoy loca, pero un neurocirujano, ¿para qué, no? Sí. Y él en ese momento ya se tomó como el tiempo de explicarme, no, tienes una malformación en la cabeza, consiste en esto y en esto, en esto. Debido a tus síntomas médicos, tú ya realmente requieres un proceso quirúrgico a nivel cerebral. Y ya, digamos que ese fue como el tema neurológico y después vino el tema inmunológico. Entonces, digamos que el tema de notificarme del diagnóstico de la enfermedad, yo sí creo que lo sigo viendo así, la medicina alopática está muy separada. Es decir, un diagnóstico es que hace el reumatólogo, el otro es el que hace el neurólogo, el fisiatra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy fraccionado el abordaje que se hace en términos de salud. Pero pues realmente fue así, ya cuando fue la parte inmunológica me dijeron efectivamente hay unos trazadores inmunológicos que están alterados, como que empezaron a investigar más y finalmente dieron con el diagnóstico de las dos enfermedades autoinmunes y ahí empecé como ya el tratamiento farmacológico, que en ese caso fue. Y ya, realmente ese fue como el proceso. Digamos que lo más difícil fue el diagnóstico, digamos, de cara al diagnóstico hacia mis papás, porque pues, digamos, yo con información del área de la salud era más fácil de alguna manera, pero para ellos que por años me consideraron loca, pensar que me tienen que operar de la cabeza, pues como así, digamos que así más o menos fue el diagnóstico. Sí, y bueno, pensándolo, digamos, a nivel de tus sentimientos, de tus emociones, de tus acciones, cuando
bueno, al fin le dieron como ese diagnóstico. ¿Tú cómo te sentiste? ¿Cómo reaccionaste ante eso? Ok, pues digamos que fue por un lado una felicidad absoluta porque desde los 8 años venía de médico en médico, de todo lo que les puedo contar, que de hecho mis papás me llevaron hasta el brujo, me llevaron o sea, me pasaron por todas las cosas que por haber tratando de diagnosticar qué era lo que yo tenía, ¿no? O sea, no se imaginan a lo que yo fui sometida para tratar de encontrarla esta. Entonces digamos que ver toda esa historia, ver los intentos de suicidio, ver digamos como la imposibilidad de tener una vida normal y por fin tener una respuesta, por un lado fue muy alentador, ¿sí? O sea, por fin no estoy loca, ¿sí? Esto que yo sentía era real, pero también por otro lado fue muy difícil, porque pues digamos que se le vienen ya otro tipo de miedos a uno, el enfrentarse digamos a la muerte, pues una cirugía de cabeza, digamos que a replantear su vida, bueno, muchísimas otras cosas, o sea, fueron muchos sentimientos encontrados. Inicialmente fue mucha felicidad porque fue como el poder evidenciar al mundo que yo por años sí realmente estuve enferma, pero por el otro lado, como te digo, también fue como un tema de miedo y también mucho nostalgia y algo de rabia porque pues pude haber aprovechado mi juventud y mi infancia de una mejor manera si hubiera sido diagnosticada. Claro, por supuesto. Bueno, ¿cómo te ajustaste durante todo ese tiempo a tu enfermedad? ¿Cómo fueron los cambios, digamos, lo que dices, de tu juventud, tu adolescencia, todo eso fue cambiado de una manera drástica porque pues obviamente la enfermedad, pero digamos, ¿cómo te ajustaste a esos cambios que habían en ese aspecto? Ok, yo creo que el, el, el ajustarme fue a la fuerza, o sea, porque cada vez se podía hacer menos cosas, sobre todo después de la cirugía de cabeza fue peor. Eh, entonces realmente mi vida era una vida de una paciencia crónica, ¿sí? Digamos que era un tema de mucho dolor, con mucho impedimento físico. Yo siempre desde pequeña amaba bailar y por risas. Y parte del proceso de enfermedad fue aislarme de todo, pues ese dolor no me dejaba ni respirar muchas veces. Entonces realmente fue un ajuste a la fuerza, o sea, digamos que a medida que tenía las crisis de dolor, pues cada vez era más difícil, en especial, por ejemplo, cuando yo estaba aquí en la universidad y eran prácticas clínicas, 8 horas, cuando mis manos no cerraban, mis rodillas estaban totalmente inflamadas, entonces me tocaba ir a práctica con muletas o con bastón, entonces me colocaba, digamos, la docente que me tenía en prácticas en ese momento siempre me colocaba una inyección de antiinflamatorios que se hacía siempre práctica para poder levantar el tiempo de práctica. La búsqueda que hice fue la fuerza, ¿sí? O sea, que llegó la enfermedad y todos sus síntomas y como que cada vez más evidente y realmente cuando ya empezó el proceso de rehabilitación que les comentaba antes, fue realmente renacer, porque volví a hacer muchas cosas o hice muchas cosas que no hice y ya retomar muchos hobbies y pasiones que tenía, que había dejado desde muy niña por el tema de la enfermedad. Entonces realmente siento que el ajuste fue sobre la marcha, ¿sí? O sea, no hubo como ninguna preparación o algo así porque la enfermedad tenía episodios muy fuertes y eso me llevaba a que con lo que llegara a eso me tenía que adaptar, me gustara o no me gustara. Sí, o sea, como que lo que te quieres transmitir es que durante este tiempo lo que tú hiciste fue como fuerza, voluntad para seguir adelante, ¿cierto? Pues yo creo que en el fondo mi corazón siempre tengo esperanza, de fe, llamémoslo como queramos llamarlo, pero digamos que tal vez mi familia, tal vez pensar en que podía tener una vida normal, tal vez que ahí podía llegar a alguna vez a tener un tratamiento médico que me pudiera garantizar una calidad de vida buena. Pero en el fondo de todo eso finalmente es esperanza en que se podía hacer esperar, en que iba a encontrar remedio, la persona
zona, llamamiento al médico, lo que fuera, para arreglar todo esto. Entonces, yo creo que fue como eso, en el fondo de mi corazón, pensar que podía tener una vida diferente a la que había tenido a ese momento. O sea, es la cuestión de esperanza, todo eso. Y pues en efecto, ahorita estoy viendo Así es. qué problemas experimentabas a nivel, digamos, de cosas diarias que tú realizabas, digamos, cocinar, qué sé yo, pues caminar de una distancia a otra, qué tipo de problemas. Pues digamos que desde lo más básico, Gaby, yo la lesión medular quedó en la parte cervical y lesionó la parte que maneja el dolor en el cuerpo. Entonces, desde la parte cervical, yo ya no, toda la parte, digamos que yo sentía que la piel me quemaba. Entonces, yo ni siquiera podía vestirme, o sea, ni siquiera podía utilizar ropa interior, me tocaba utilizar camisas realmente anchas, que no el mínimo roce de lo que fuera con la piel, porque el dolor era severo. Entonces, desde el solo hecho de poder salir de la calle, porque pues me tocaba salir con estas camisas, digamos que desde ahí, desde el dormir, yo por 6 meses, que ya fue cuando hice como el último intento de suicidio y me iba a practicar la eutanasia porque llevaba 6 meses sin dormir, la deslesión medular, en ese momento la médula estaba tan irritada, más la combinación de la parte inmunológica, que yo no podía dormir, a mí me tocaba dormir sentada a 45 grados porque no podía hacer ningún movimiento de rotación, porque no podía tener contacto con absolutamente nada del pecho. Entonces no podía dormir, entonces imagínense durante 6 meses tratar de dormir a 45 grados cuando hay una enfermedad inmunológica que inflama las articulaciones, entonces mi cadera ya tampoco daba, mi columna tampoco daba, entonces realmente pues digamos que me fui, me conecté mucho con la situación, pero el caso fue que en ese momento todo me afectaba, o sea, lo que te digo, o sea, el solo hecho de respirar, el aislamiento, el dolor, el no poderme ni siquiera vestir, entonces, por ejemplo, que muchas veces debido a esos temas de salud, aquí ni siquiera pudiera hacer prácticas, en algún momento en prácticas clínicas me tocaba, era explicar el procedimiento para que me pudieran evaluar porque yo físicamente no podía hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que mi alteración en tema de mi vida fue total. Total, o sea, es que con lo que te digo, con solo el hecho de que respirar me doliera, ya me impedía de ahí en adelante hacer absolutamente O todo. sea, el dolor era Severo. bastante inmenso y te afectaba. Sí, pues yo puedo ver que eso fue algo bastante duro. Bueno, teniendo, digamos, en cuenta todas las enfermedades que en algún momento te detectaron y finalmente que sí era el virus, Sí, ¿qué tratamientos médicos recibiste a nivel farmacológico? entonces, pues ya con el diagnóstico neurológico fue, bueno, pues digamos que el primer procedimiento fue la cirugía de cabeza, o sea, era una malformación que afecta cerebelo y columna, entonces fui operada de la cabeza para hacer la corrección, y después de eso pues también inicié todo el tema farmacológico y de rehabilitación, entonces farmacológico todo el tema para el manejo del dolor, entonces comencé con lo más sencillo, que en ese momento eran como antiepilépticos que se manejaba para el manejo del dolor, pero a medida que la lesión avanzó, pues ya terminé con medicamentos de tipo opiáceo para el manejo del dolor. Para la parte inmunológica, pues muchos tratamientos para, digamos, para todo también el manejo del dolor clínico, para la parte inmunológica y para el tema de sangre, anticoagulación plena. Bueno, la parte farmacológica te puedo decir que los paquetes de medicamentos eran de este tamaño, entre parches de lidocaína, medicamentos para la crisis, absolutamente de todo. Entonces realmente el tratamiento fue lo que te digo, por un lado quirúrgico y por el otro lado después de la cirugía, que fue cuando se complicó absolutamente todo, el tema fue farmacológico y bueno, de rehabilitación física, tratando de hacer un poquito de sensibilizar el tórax para el manejo del dolor y la parte, digamos, articular para el tema del movimiento y demás. Creo que fueron como los principales tratamientos que yo recibí en ese momento. Digamos que también desde el punto de vista por la tutela accedí como a un paquete un poquito ya más amplio porque lo ordenó el juez, que fue acceder al tema de fisiatría
de medicina alternativa. Entonces iba a hidroterapia, por ejemplo, la rehabilitación para el tema del tórax. Y ya, creo que en ese momento pues recién fue la crisis más severa. Hubo un par de meses en donde tuve un manejo más integral, pero ya digamos que después de eso se ha reflexionado en términos farmacológicos en especial, farmacológicos y rehabilitación. Digamos que también tuviste un proceso psicológico porque pues creías que estabas inventando tus propios síntomas y todo eso. Ajá. ¿Qué tratamientos a nivel psicológico recibiste? Ok, entonces, pues en ese momento, bueno, cuando yo, antes de ser diagnosticada, entonces tuve tratamiento por psicología, un par de citas que da la EPS, porque yo sé que eso no tiene cubrimiento pleno, entonces un par de citas por la EPS. En ese momento, pues lo que les digo, tuve medicación farmacológica como amitriptilina para el tema de depresión y ansiedad. Después de eso, desde el punto de vista, después de la cirugía de cabeza, pues digamos que la lesión medular y la lesión del cerebelo ocasionaba apneas del sueño profundas, entonces también tuve tratamiento por psiquiatría, porque digamos que si uno no descansa, pues se altera más aún como la vida normal y se alteran los patrones de dolor y demás, entonces tuve también algunas citas con psiquiatría. Aquí en la universidad, cuando también estaba en crisis, pues el servicio médico de la universidad tal vez me acompañó desde el punto de vista de psicoterapia en algunas terapias, pero realmente el tratamiento nunca fue profundo. Desde ese punto de vista, realmente el tratamiento fue de medicamentos farmacológicos. Realmente no fue más allá de eso. Bien, comprendo. Ahora, digamos, de todos los tratamientos a nivel farmacológico, psicológico y todo esto, ¿cuáles fueron de los que tú digas, bueno, me ayudó, bueno, de pronto tenía sus efectos adversos, pero yo creo que pude manejar ciertos dolores o ciertas inflamaciones? ¿Qué tratamientos puedes decir tú con certeza que te ayudaron? Ok, pues yo digo que la parte de rehabilitación con medicina alternativa y tal vez el tema de hidroterapia me ayudó mucho al manejo del dolor, a desensibilizar el tórax para que no existieran estas crisis como tan profundas. Creo que es porque si yo te digo el tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico era tan severo que las reacciones adversas que yo presentaba eran muchísimas. Que me daban para el manejo del dolor, para el manejo de la apnea del sueño, eh, me ponían como un zombie. O sea, yo permanecía totalmente sedada y dopada en un día normal donde yo tenía que trabajar ya. Entonces, digamos que el tratamiento farmacológico fue muy severo. Yo tuve alteraciones de riñón, de hígado y demás por las reacciones secundarias y adversas del tratamiento farmacológico. Entonces, desde el punto de vista alopático, pienso que lo que me apoyó más para el manejo del dolor fue todo el tema de rehabilitación física y el tratamiento de medicina alternativa. Ya cuando inicié no la medicina alopática, sino esta medicina complementaria y estos procesos de espiritualidad, ya pues digamos que los abordajes son muy diferentes, ¿no? Pero en términos de la crisis y del momento de enfermedad, esas fueron como las dos herramientas que me apoyaron para por lo menos estar un poquito más estable. Bueno. Qué bueno que te ayudó, porque pues como tú me cuentas, pues todo esto fue un martirio para ti haberlo llevado. Pero pues qué bueno que digamos una terapia tan que debió ser difícil haberla conseguido por la misma EPS, entonces debió ser algo muy bueno, muy confortante, hasta relajante para ti, debió liberarte un poco con respecto a estas cosas. Entonces qué chévere que hayas podido acceder a ese tipo de cosas, ¿no? Tú nos contabas que ahora estás, digamos, manejando la terapia alternativa, ¿sí? Después de usar esta medicina alternativa, ¿hay algún factor a nivel físico que tú sientas que todavía haya alguna dolencia, haya alguna secuela que tú digas como que, por ejemplo, tú nos mencionabas que aún tienes, digamos, secuelas a nivel medular, entonces, ¿qué tipo de secuelas ahí tienes? Ok, entonces digamos que, pues yo puedo decirte que yo, desde el punto de vista de este proceso espiritual, he sanado un 85%, pero el 15% son secuelas, ¿sí? O sea, son cosas que mi cuerpo ya tiene la memoria de. Entonces las secuelas en este momento, pues sí, obviamente es la lesión medular. En este momento tengo 7 hernias a nivel cervical, o sea, tengo toda la columna cervical herniada, porque cuando me hicieron el procedimiento quirúrgico retiraron parte de la primera vértebra.
Entonces yo no tengo parte de la primera vértebra y una parte aquí baja de la parte ósea del cerebro. Entonces la columna genera un mecanismo de adaptación y toda esta parte está, digamos, como descompensada desde el punto de vista óseo y muscular. Entonces digamos que dentro de las secuelas creo que un poco el manejo del dolor de la parte cervical, la lesión medular pues está, pero yo te puedo decir que yo puedo convivir con el dolor, no es un dolor severo, no es un dolor en el que yo necesite medicamentos, simplemente me adapté. Y en la adaptación fue realmente ¿qué es lo que realmente me puede llegar a producir dolor? Tener un contacto prolongado y profundo en alguna parte del tórax entonces, por ejemplo, digamos que lo que yo ya logré hacer fue adaptarme sobre todo para dormir. Entonces, para dormir realmente trato de dormir y mi cuerpo de alguna manera lo asimilo, dormir en el menor movimiento posible en la noche. Lo que hago es dormir con ropa muy delgada para que no se genere ninguna pliegue o algo así que me marque y que digamos que haya alguna presión contra el tórax. Porque en las noches, sobre todo, en las noches que es cuando uno esté, digamos, inconsciente y uno se mueve y demás, es cuando más de pronto puede en algún momento despertarse el dolor debido a la lesión medular. Pero de resto que yo te pueda decir que tengo alguna otra secuela, no, realmente es más a la parte neurológica debido a las secuelas de la lesión medular y de la parte cervical. En este momento no tengo ninguna otra. Bueno, no, pues qué bueno saberlo. Y bueno, por otra parte, a nivel psicológico, a nivel mental, ¿qué secuelas, digamos, de esas depresiones, digamos, del proceso de intentos de suicidios que tuviste en algún momento, del pensamiento de la eutanasia, qué secuelas ahorita tienes? Pues en esas yo te puedo decir que ninguna. O sea, tengo la dicha absoluta de decir que vivo a plenitud mi vida, que soy feliz como nunca, que realmente fue un tema de, realmente cuando uno quiere puede, entonces para mí fue una cuestión de decisión de decir, bueno, aquí estás, es decir, aquí está mi enfermedad, te veo, te reconozco, gracias por lo que has traído en mi vida, pero no dominas mi vida. Entonces realmente, pues digamos que los episodios que pueda tener de emocionalidad, de tristeza, son los que puede tener cualquier otro ser humano, es decir, ¿sí? Que te duela, que te moleste, que te disguste cualquier situación de la vida normal, pero que yo te pueda decir que tenga un tema repetitivo acerca de depresión, acerca de pensar en el tema del suicidio o alguna cosa así, no puedo decirlo porque, lo que te digo, creo que mi rehabilitación desde el punto de vista de las herramientas de medicina alternativa, pero sobre todo las herramientas desde el punto de vista espiritual son lo que más me han fortalecido y pienso en lo que han desarrollado el tema de haber hecho la rehabilitación física y tener la sanación que tengo hasta el momento, que es del 85%, como te comentaba. No, pues fantástico que no tengas secuelas de ese tipo, porque a veces las personas pueden quedar con ese tipo de secuelas y pues ahora tú te sientes plena. Te sientes plena. Sí, esa es la palabra. Ajá. Bueno, durante este proceso de rehabilitación, digamos, en ambas partes, ¿no? Como antes con la medicina, digamos, tradicional y la medicina alternativa, digamos, ¿sentiste mejoría? ¿Sentiste que mejorabas con alguna de ambas? Ok, pues realmente con la medicina alopática, no. Siento que lo que hice de alguna manera fue retroceder, porque a pesar de que tuve un diagnóstico médico y que ya tenía, digamos, era real la enfermedad, pues lo que te digo fue después peor, o sea, la cirugía de cabeza me dejó peor a mí, ¿sí? Entonces pienso que no, y eso me llevó a consumir medicamentos de cualquier tipo, lo que tú te puedas imaginar, y lo que hizo fue deteriorar mi salud física, lo que te decía antes, afectó riñón, afectó hígado, afectó un montón de cosas. Entonces siento que desde ese punto de vista, pues hasta llegar al punto de decirle a mis papás que practico la eutanasia, es porque realmente desde el punto de vista alopático no logré ninguna respuesta. Con, digamos, como ya la rehabilitación que hice y el camino que inicié a nivel espiritual, siento que me dio todas las herramientas que me tienen aquí donde estoy en este momento. Es decir, logré hacer como las paces conmigo misma, con mi enfermedad de alguna manera, con la historia de haber tenido por años todo este tema y este manejo médico, de alguna manera que para mí fue difícil y de alguna forma fue erróneo en su momento, pues por todas las secuelas que eso generó en mi vida.
pero realmente que yo te diga que quien me apoyó a mí para ser la persona que soy en este momento fue todo el tema de desarrollarme a nivel emocional, de inteligencia emocional, de inteligencia espiritual, de trabajar en mí, ¿sí? Como en la parte interior mía. Y como te digo, yo no consumo ningún medicamento alopático para absolutamente nada porque comprendí que la mejor forma de sanar y de ayudarme a mí misma es reconociendo que es todas esas situaciones que están pasando fuera de mí y cómo las trabajo dentro de mí. Teniendo en cuenta, digamos, todo el proceso que has llevado con tu enfermedad, ¿hay algún sector en específico, hay algún recuerdo, una memoria que te haga ver de una manera desagradable o agradable tu enfermedad? Ok. Entonces, la respuesta es sí, bueno, desagradable yo puedo decir sobre todo el tema del dolor, porque es que el dolor fue severo, o sea, realmente es indescriptible el dolor, el neurológico no hay forma de describir, realmente es incapacitante al punto de lo que les decía antes, que me costaba hasta el hecho de respirar, solo respirar me dolía. Eh, y sentía que me quemaba la piel, entonces digamos que si yo miro hacia atrás y veo hacia atrás, creo que lo más desagradable fue convivir con el dolor y no, porque las personas que estaban alrededor mío, pues digamos que me podían acompañar, pero nadie sentía el dolor físico que yo sentía, ¿sí? Y la imposibilidad que yo tenía, que sentía de vivir. Entonces creo que el tema del manejo del dolor, creo que es una de las cosas que definitivamente marcaron el tema de esa enfermedad. Pero desde el punto de vista de agradable o que yo le encuentre el lado positivo, creo que lo encuentro todo. En este momento en mi vida, ¿no? O sea, atrás obviamente fue, no quiero vivir más, ¿sí? Pero en este momento es mi razón por la cual estoy viva, porque a raíz de mi enfermedad fue que yo tomé la decisión de hacer un proceso diferente, de mirar hacia adentro, de sanar mi historia, de perdonarme, de amarme, de amar todo lo que había pasado y gracias a esa enfermedad, que es mi gran maestra, es que yo hago lo que hago en este momento. En este momento yo soy terapeuta holística, realizo terapias de Reiki, de sanación del niño interior, del linaje familiar, bueno, muchas cosas muy diferentes a lo que yo fui formada, sobre todo pues aquí en esta facultad, ¿no? En este conocimiento científico. Y yo creo que el recuerdo o los recuerdos más agradables que yo tengo de mi enfermedad es cada vez que yo me paro frente, sea para una persona que consulta conmigo a nivel individual como terapeuta, o me paro frente a un auditorio a hacer un taller o a hacer un seminario o a hacer una charla y decirles yo pasé por ahí, tengo obviamente fotos y todo el recuento médico de todo lo que pasé y decir sí, yo era esa, porque estuve obesa, estuve todo lo que ustedes se puedan imaginar relacionado con la enfermedad. Sí, yo fui esa, pero esta soy yo, esta soy ahora. Y saber que desde mi historia de vida puedo apoyar a otros que viven situaciones similares a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual y que cada persona empiece su viaje de transformación, creo que es el regalo más grande que me dio la vida. Entonces, hoy veo mi enfermedad como una gran maestra y ahorita de hecho estoy desarrollando proyectos con pacientes crónicos, con pacientes en estados terminales y que las personas que están viviendo esa situación que yo ya viví puedan encontrar algo de esperanza y la esperanza que me tiene a mí aquí. Ya con eso me doy, es mi regalo. Comprendo, te sientes muy llena al saber que has podido superar toda Exactamente. esta travesía que te trajo la vida a ti. Así es. Comprendo. Ahora quiero centrarme un poco más, digamos, a nivel de tu círculo social, de tus redes familiares, Ok. de tus redes de amigos. Y quiero preguntarte, ¿cuál fue la reacción de tu familia al saber tu enfermedad, tus padres, tus amigos? ¿Qué pasó ahí? Ok, pues digamos que al inicio pues fue muy difícil porque pues digamos que a mí me trataban como una persona loca, entonces como no le digan nada, como una porcelana, pero desde el punto de vista psicológico y emocional, ¿no? Porque va a ser lo que es, algo así por el estilo. Mientras hasta el 2008 fui diagnosticada, cuando fui diagnosticada ya digamos que como les contaba también antes, pues digamos que fue como, me decía, pero ¿cómo así que la tienen que operar de la cabeza y usted no tenía nada, no? Entonces, de hecho, mi papi y mi mami en ese momento pagaron muchos médicos fuera de la EPS corroborando ese diagnóstico médico, ¿sí? Entonces, digamos que cuando fue el diagnóstico para ellos fue muy difícil y ya sobre todo cuando me operan, cuando digamos que en la cirugía yo me compliqué, que por eso les decía que hice la hemorragia y la meningitis, entonces digamos que estuve en un punto
crítico, y ya digamos que para ellos afrontar eso después de que por años de alguna manera me consideraron loca, también fue muy difícil para ellos, porque pues los cargó de culpa, de decir, yo decía que mi hija estaba loca, ¿sí? Y que a todo el mundo, el círculo social alrededor mío pensaba mucho eso. Entonces digamos que el diagnóstico, cuando se dio el diagnóstico fue como un tema de no creerlo, eh, pero pues ya digamos que ya la misma evolución de la enfermedad, de las secuelas a raíz de la cirugía y demás, como que pues nos aterrizó a todos profundamente de que esto era real, ¿no? Entonces, mucha incredulidad, pues lo que yo veo ahora desde afuera es que el tema de la medicina alopática es muy fraccionado y digamos que no existe como un acompañamiento cercano tanto al paciente como a la familia, ¿no? En explicarle realmente qué es lo que está pasando, cuál es la situación real, cuáles son las expectativas, qué es lo que realmente está pasando. Porque por algo mis papás pagaron N.000 médicos para que no me operaron de la cabeza, ¿sí? Sí. Entonces, si alguien se hubiera de pronto sentado a explicarnos y demás, tal vez hubiera sido diferente. Entonces, sí pienso que el diagnóstico para ellos fue difícil, y que eso generó mucha fragmentación entre el sistema de salud y pues el usuario finalmente, la persona que padece o su círculo que rodea a esa persona, en este caso yo. Sí. Pero veo que de todas maneras tu familia estuvo ahí siempre, o sea, Sí. apoyo incondicional y trataban de como sacar el lado bueno, como buscar alternativas, veo que estuvieron mucho ahí. Sí, así es. Entonces eso es algo muy bueno y siento que es algo muy poderoso a la hora de estar pasando por una situación como la que o sea, Sí. como que la que tú sufriste, porque esa es tu red social primaria, está ahí contigo. Es muy bueno que te haya apoyado en este tipo de cosas. Uh-huh. Em, ¿Llegaste a sentirte vulnerable ante los demás en algún momento? Sí, por completo. En todo aspecto. En absolutamente todo aspecto. Porque, como tú lo comentas, Gabriela, efectivamente yo tuve a mi familia todo el tiempo y tuve a una pareja con la que yo estaba en ese momento acompañándome. Sin embargo, tratar de que la gente conectara con lo que realmente, con el dolor físico que yo experimentaba, era muy difícil. O sea, yo era de las pacientes que entraban en crisis a las 3 de la madrugada y a las 3 de la madrugada me tocaba ir a que me pusieran morfina en una clínica. Entonces también, obviamente, ellos alteraron gran parte de su vida alrededor de estar conmigo, pero tampoco comprendiendo claramente qué era lo que pasaba con mi cuerpo y cuál era el tema, cómo era el tema del manejo del dolor y por qué yo quería, por ejemplo, practicarme la eutanasia. Entonces, digamos que el tema del círculo familiar alrededor mío, bueno, mi círculo familiar o mis redes primarias de apoyo en ese momento, digamos que fueron un gran soporte, porque sin ellos también parte de toda esta experiencia yo ya estaría en otro lado, no estaría aquí, ¿no? Claro. Sin embargo, pues también mucha separación en términos de realmente comprender qué era lo que realmente pasaba y cuál era la mejor manera de acompañarme a mí en ese proceso. Digo, al punto de que ellos respetaran el hecho de que yo me iba a practicar la eutanasia, ¿sí? Entonces, digamos que el tema del apoyo del círculo familiar desde el punto de vista en el acompañamiento de este suceso de mi enfermedad, creo que fue un punto clave. Aún así también generó en algunos momentos mucha separación y por tanto el tema de la vulnerabilidad. ¿En qué sentido? En que yo no sabía realmente cómo vivir con el dolor, cómo decir, es que realmente me duele hasta respirar, pero no sobre todo porque yo lo podía expresar, pero nadie lo podía comprender, ¿sí? Realmente ¿Cómo comprender. empatizar con ese dolor? Sí, exactamente, porque lo que te digo, o sea, yo me acuerdo que en los episodios más severos mi papá me decía, no, espere y ya mañana nos vamos para la clínica, pero es que el episodio severo era ahí, en ese momento, ¿sí? Entonces, como el punto de ya había pasado por un diagnóstico psiquiátrico en algún momento, después de la cirugía, que ya todo fue real, pero aún así pensar en que, o sea, para mí la labilidad emocional era tremenda, ¿sí?
yo generalmente estaba en un carrusel de emociones todo el tiempo por el mismo manejo del dolor físico. Entonces, el tema de la vulnerabilidad de expresar qué realmente me pasaba, qué realmente yo quería, el tema de sentirme vulnerable, yo quiero salir a correr, pero no puedo ni vestirme, ¿sí? Entonces, digamos que la vulnerabilidad se dio en absolutamente todas las áreas de mi vida, porque el tema del manejo del dolor era muy difícil, y lo que te digo, una cosa es que alguien te acompañe, pero nadie puede sentir tu dolor, ¿sí? Entonces eso creo que fue lo más difícil en su momento. Vale, listo. ¿Cómo manejabas esas situaciones de vulnerabilidad y de pronto recelo con tu familia y amigos? De pronto a la hora de que hubo algún rechazo de parte de tus amigos o cosas por el estilo. Pues en ese momento yo creo que yo hice lo que muchas personas hacemos, y es aislarme. Yo me aislaba por completo, y era cuando caían depresiones muy profundas, cuando tuve los intentos de suicidio, cuando finalmente decidí practicarme la eutanasia. Digamos que porque para mí era, obviamente en ese momento yo quería que toda la atención estuviera centrada en mí, ¿sí? Pero pues igual las personas tienen su vida, o sea, mis papás tenían que trabajar, mi pareja tenía que trabajar, todo el mundo tenía que sí apoyarme, pero también seguir su vida. Y yo quería que el mundo se detuviera alrededor mío y alrededor de acompañarme a vivir este suceso en mi vida. Pero eso era imposible, ¿sí? Entonces yo creo que en su momento lo que yo hice para manejar esa vulnerabilidad fue aislarme, fue tener los intentos de suicidio que tuve, y también pues ya digamos que no sé, en su momento yo pienso que, o sea, por alguna razón A, B, C o D, en su momento yo en el fondo nunca perdí la esperanza, ¿sí? Porque pues digamos que eso fue lo que me mantuvo y me mantiene hoy acá, ¿no? Entonces pienso que con el tiempo, en su momento, eso fue lo que hice. Ya con el tema del desarrollo ya personal que yo tuve, de sanar y demás, obviamente comprendí y adquirí muchas herramientas para el manejo emocional, porque para mí finalmente en todo lo que yo hago es que finalmente la enfermedad física es solo un reflejo de algún tema emocional sin solucionar de forma asertiva. Entonces adquirí muchas herramientas para aprender a manejar mi emocionalidad, a manejar mis heridas, a manejar mis dolores, a manejar mi enfermedad, a manejar la vida. Y tal vez ahora pues es muy diferente a lo que fue en ese momento, en los momentos de mayor crisis. Qué bueno que ahorita puedas un poco manejar esas cosas, porque al hablar de un intento de suicidio estamos hablando de algo que es algo bastante traumático. Yo me imagino que en el momento en que los intentaste era como ya tu última opción, aun cuando tú decías que era como la última esperanza y aún viva, debió ser algo duro, pero bueno, encontraste la salida de eso, que es lo más importante. Ajá. ¿Cómo fue el apoyo de tu familia durante la rehabilitación, digamos, a nivel de traslados, de lo económico, de todos los aspectos que puedas tú valorar, digamos, el apoyo de estar ahí? ¿Cómo fue eso? Pues digamos que yo cuento esta historia como en dos partes, ¿no? Una antes de iniciar este camino y antes. Entonces en su momento, pues digamos que fue la disponibilidad completa de, a pesar de que ellos tenían que vivir su vida, también dejaron muchas otras cosas de su vida para poderlo acompañar, ¿no? Entonces, como en el proceso de rehabilitación, el estar ahí, el acompañarme a todo el tema médico, en especial creo que una persona que en su momento fue clave para este proceso de rehabilitación fue mi pareja de ese entonces, porque digamos que era una persona en incondicionalidad para acompañarme a todo el tema médico, la rehabilitación, a la terapia y demás. Entonces pienso que lo que ellos hicieron, lo que mejor pudieron haber hecho en su momento es haberme hecho sentir acompañada en esos momentos que para mí representaban gran estrés, que era ir a un médico, ¿sí? Y pues obviamente como en el tema de apoyarme como en la rehabilitación física, por decirlo de alguna manera. Ya digamos que en esta otra etapa de mi vida, pues digamos que yo creo que la mejor manera en que me han apoyado es respetar lo que hago, porque pues digamos que son cosas muy diferentes a los que ellos fueron formados, a lo que yo mismo me formé en algún momento.
pero aún así, al ver ellos que estoy donde estoy en este momento, pues lo único que hacen es apoyarme, simplemente es como, ok, no lo comprendo, pero te acompaño y me alegra que estés bien, algo así por el estilo, ¿no? Entonces, creo que esos fueron como su apoyo en desde ese enfoque. Y ese mismo apoyo también lo tuviste, digamos, cuando hubo las terapias alternativas, cuando empezaste a probar otras nuevas cosas y ya rechazaste, digamos, la medicina tradicional con la que venías. Ah, pues sí, no. Lo que pasa es que, claro, pues nosotros estamos, nuestro sistema está muy formado en que esto que puedo tocar, eso es lo que yo creo, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando yo me empecé a dejar medicamentos, empecé a dejar todo el tratamiento médico, dejé todo esto, pues como que mis papás decían, pero sin embargo, al ver que yo tuve la mejoría que nunca tuve con la parte alopática, como que te digo, el apoyo que yo siento que ellos me han podido dar es simplemente escucharme y aceptar, ¿sí? Que yo te puedo decir que ellos me acompañan en estos procesos, no porque pues digamos que ellos están formados desde el punto de vista de acceder a la salud desde la medicina alopática, ¿sí? Sí. Entonces digamos que yo te puedo decir que mi papá hace reiki o yoga o algo, nada de eso, ni mi familia tampoco, pero pues digamos que yo siento que en este momento la forma en que ellos me están acompañando en este proceso de rehabilitación es simplemente viendo que funcionó, ya, ahí, hasta ahí, Como pero que- está bien. Sí, no, pues claro, era importante saberlo porque pues digamos, ahora que esto te funciona a ti también es importante que ellos tengan su apoyo ahí, ¿no? Entonces digamos que es importante saber, obviamente que no lo practiquen, pero Ajá. pues que estén ahí contigo, Exactamente. apoyándote. Y más que estén felices por ti, porque pues Ajá. yo me imagino que ellos deben estar felices por ver el cambio tan maravilloso que has tenido Así con es. respecto a lo que era antes de estar en una cama, ahora estar siendo una De mujer todo. empoderada. Sí, yo creo que es algo maravilloso que te apoyen de esa manera, porque eso, además de la terapia espiritual que manejas, pues debe ser un punto fuerte para ti y debe ser como tu motivación también para seguir haciéndolo todos los días. Así es, tal cual. Em, Tú ya nos comentabas que tu familia, pues en algún momento te sentiste como aislada y por eso los momentos de, digamos, de los intentos de suicidio y todo eso. Digamos, tuviste los pensamientos de yo no puedo, ya no puedo más con esto, ya no puedo más, digamos, podrías hablarnos de esos momentos ya últimos en donde ya estabas pensando hasta en eutanasia. Sí, pues digamos que yo no tenía vida. Es la forma en como resumo esta etapa de mi vida. O sea, yo no podía hacer lo que yo quería hacer, desde lo más sencillo hasta los más grandes sueños. Para mí era muy difícil hacerlos por el manejo del dolor físico, ¿sí? Entonces ya digamos que en el tema de ver, sobre todo, por ejemplo, que yo ya no podía dormir, que el cansancio de mi cuerpo era severo, que no había ningún medicamento que me funcionara, a menos de que me fuera a urgencias a que me colocaran morfina. Para mí ir a un servicio de urgencias significaba estar mínimo unas 12 horas esperando, uno, que me atendieran porque era paciente crónica y no era una urgencia vital, y otro, saber que lo único que podían hacer por mí era colocarme, inyectarme morfina y quedarme ahí, quedarme dopada un rato mientras me pasaba la crisis. Entonces ya hay un momento en donde y que efectivamente, si el manejo no se hace de forma adecuada, pues sí, ya llega un punto en donde uno dice tiro la toalla, o sea, no voy más. Y ahí, de ahí los intentos de suicidio, ¿sí? Entonces sí pienso que en algún momento efectivamente fue un tema ya de no quiero estar más aquí, no quiero seguir viviendo esta experiencia, no quiero seguir sintiendo dolor, no puedo más con esto, efectivamente. Sí, en un momento, sobre todo en eso, y sobre todo ya cuando vi que los intentos de suicidio no funcionaban, tal cual. Y aparte de eso, aún así la cosa estaba más crítica que nunca. Y ver que como la posibilidad de que yo podía irme de una forma más agradable y más tranquila, tal vez para mí, para mi familia, menos traumática, era practicándome la eutanasia. Pues sí, efectivamente, pienso que aunque mis familiares, mi familia no comprendía claramente mi dolor, al verme como me veía y respetar el hecho de que en algún momento contemplé el practicarme la eutanasia, es porque para ellos realmente el verlo desde afuera probablemente haya sido difícil, ¿no? Claro, por supuesto. Y digamos, el haber ya intentado los intentos de suicidio, por la redundancia,
el que ya no pudieras más, yo creo que era una frustración. ¿Te sentiste frustrada ante eso? Sí, claro, porque yo no quería estar. O sea, para mí, sí, o sea, ya estaba agotada emocional, física, mentalmente, y que esto no se empezara a concretar de alguna manera, pero claro, era para mí frustrante, ¿no? O sea, porque realmente era como, salgo de esto y tengo que, o sea, salgo del tema de la crisis de que no funcionó, volver a seguir viviendo esta experiencia de dolor, para mí era muy difícil. Y siempre detrás de esos intentos frustrados era, bueno, pero entonces, ¿qué me tiene acá? Si esto no funciona, ¿cuál es la razón por la cual yo estoy acá? ¿No? Una desesperanza, ¿no? Sí, o sea, porque yo lo que me preguntaba dentro de mí misma era, bueno, ¿y esto por qué funciona? O sea, ¿qué tengo yo que hacer aquí en esta que no he cumplido para que yo no me pueda ir? ¿Sí? Entonces, sí, en el fondo, creo que muy en el fondo de mi corazón siempre mantuvo esperanza de algo para, pues, para encontrarle el sentido a toda esa experiencia de vida que en algún momento tuve. ¿Qué fue lo que te ayudó a superar esos episodios de depresión, de frustración de los cuales tú estabas sufriendo? Yo creo que, pues, en su momento crítico, es que yo no podría explicarlo claramente, Gabriel, pero yo siento que en el fondo de mi corazón siempre había, no sé, una imagen o algo que me conectaba con la vida. ¿Sí me entiendes? Con la posibilidad de que yo pudiera tener algo diferente, ¿sí? De que si realmente yo había pasado por todo eso y aún así seguía con vida, y que mucha gente afuera, a pesar de verme tan mal, me decía, pero es que tú eres muy fuerte, y yo decía, pero me duele todo, pero la gente me seguía como diciendo, no, pero tú puedes. Yo creo que eso me mantenía de alguna manera queriendo intentar algo diferente. Ya ahorita en esta otra etapa de mi vida, siento que es realmente el comprender que cada situación que uno vive tiene un propósito, hasta las más críticas y las más severas, y que desde esa posibilidad de aprender de todo, podemos conectarnos de una forma diferente a la vida y encontrarle sentido hasta las crisis más profundas. Es lo que digo ahora, ¿sí? Porque como te digo, soy humana como cualquier otra, entonces pues tengo mis momentos de pérdida, de rabia, de lo que sea, pero conectarme a esas experiencias de una forma diferente, y es que todo me viene a enseñar, de todo yo puedo aprender y que puedo tener una vida diferente gracias a todas esas experiencias, hacia las más difíciles, es lo que es tal vez lo que en su momento, no de forma tan clara, me ayudó a salir, y es lo que claramente pues sigo haciendo ahora sí ya de forma consciente en mi vida. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué crees que tu proceso de rehabilitación te enseñó a ti? Toda esta experiencia que nos cuentas, ¿Qué me enseñó? ¿qué te enseñó? A vivir. A vivir. Es todo, o sea, yo creo que estuve en el momento y atravesé momentos de gran oscuridad en mi vida, o sea, de la peor oscuridad en mi vida. Y ahora vivo, o sea, ahora vivo como nunca viví, o sea, yo por lo menos, yo puedo salir ahorita aquí a la Nacional y yo me descalzo y camino, no me importa, ¿sí? O sea, toda esta experiencia de vida me enseñó a ser yo, a vivir la vida y a gozármela, a ver cada experiencia como una oportunidad, ¿sí? Entonces creo que todo eso me enseñó a vivir, a apreciar la vida, a apreciar, no sé, a oler, a sentir, es que no puedo, sí, no existe otra palabra, ¿sabes? No existe otra palabra. Me enseñó a conectarme tal vez con la inocencia de que todo es belleza, de que todo es bello, ¿sí? Entonces yo puedo salir y yo, por ejemplo, me puedo quedar horas mirando al cielo y pues, ¿por qué? Porque para mí es una nueva experiencia, ¿sí? Entonces creo que efectivamente me regaló la vida. Creo que lo resumiste todo, o sea, la palabra vivir es algo muy amplio y Ajá. creo que ya lo resume todo. Sí. Hay muchas personas que por ahí están existiendo pero no viviendo, y tú vives al máximo tu vida y eso es lo que te da la motivación para seguir adelante, aun cuando tengas o no tengas la enfermedad. Así es. Bueno, ya
desde tu punto de vista de qué es lo que te enseñó la enfermedad a ti, ahora quisiera saber desde el punto de vista de tu familia, de tus amigos, ¿qué crees que le enseñó a ellos? A creer, a creer que todo puede ser posible y a ver que todo puede ser posible, ¿sí? Pues quién iba a pensar que yo al tener una lesión medular y ya totalmente desahuciada iba a estar donde estoy en este momento, ¿sí? ¿Quién iba a creer que después yo ser, no sé, docente universitaria por 11 años, tremendo cerebro izquierdo, científica, investigadora, iba a dedicarme a desarrollar charlas de crecimiento y transformación personal, ¿sí me entiendes? Eh, yo ahora creo que todos estos procesos me han enseñado, me han ayudado a sanar no solo mi parte física, sino mi parte emocional, mi parte relacional. Yo tengo una mejor relación con mis padres en este momento. Entonces yo creo que ellos me ven y cuando muchas personas alrededor de lo que yo hago les cuentan de sus experiencias, les cuentan que arrancaron un proceso, que están rehabilitándose no con medicina alopática, sino a través de sí mismos. Eh, Creo que eso a ellos, lo que te digo, aunque no lo comprendan, lo ven, lo respetan y creo que tanto a ellos como a mí nos ha enseñado una forma diferente de ver la vida, ¿sí? De creer que todo es posible, de que aquí Sí. existe la posibilidad de sanar, de ser feliz, de tener todo lo que queremos en nuestra vida. Qué bueno, qué bonito. Bueno, ahora digamos, este proceso lo viviste más que todo cuando estabas estudiando en tu colegio, en la parte del bachillerato y digamos después en la parte, digamos, de la universidad acá. Quisiéramos hacerte, digamos, unas preguntas digamos, del entorno laboral en cuanto Ok. a tu rehabilitación. Ok. Entonces, digamos, ¿cuánto te llevabas, digamos, estudiando o cuánto, digamos, pongámosles en términos de tiempo, cuánto tiempo duraste enferma y qué estabas haciendo durante esos momentos? Ok, pues yo empecé mi vida laboral, de hecho la empecé aquí en esta universidad, ¿sí? De una vez graduada de pregrado, empecé como auxiliar de investigación acá en la misma facultad con el grupo paciente crónico. Eh, y estuve trabajando aquí por 5 años con la universidad. Realmente fue la época más severa porque fue realmente cuando me hicieron el diagnóstico de la cabeza, cuando me operaron, cuando demás. Entonces creo que, digamos, aquí el entorno laboral al inicio fue, digamos, fue difícil porque pues digamos que era un contrato por prestación de servicios y yo tenía incapacidades médicas muy largas. O sea, podía tener un par de días, podía tener estar semanas totalmente incapacitada por el manejo del dolor. Aún así, pienso que, digamos que en su momento eh, tuve un apoyo el suficiente y el necesario para poder tener esos periodos de incapacidad. Aún así tuve muchísima inestabilidad laboral precisamente por eso. Digamos que yo cuando empecé a trabajar, después pasé aquí la maestría y en la maestría yo fui becada. Cuando a mí me becaron yo tenía que ser auxiliar docente, pero yo tenía mis periodos de incapacidad médica, entonces me tocaba estar hospitalizada una semana para, digamos, la crisis de dolor, entonces digamos que eso generaba muchísima molestia y me cargaba aún más emocionalmente y mentalmente en el mismo proceso de rehabilitación física, ¿no? Porque yo tenía la angustia de, primero tengo que comer y segundo alguien me está esperando si no me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, digamos que yo tenía periodos en donde trabajaba 3 meses, un mes totalmente aislada en mi manejo y en mi rehabilitación, en mi incapacidad y volvía. Entonces tuve muchos periodos de inestabilidad laboral al inicio. Después, digamos que yo cambio de entorno laboral, empiezo más como en la parte de docencia universitaria. Creo que, digamos, en un entorno laboral es muy difícil manejar un tema crónico de salud, ¿sí? De salud física, emocional, mental, es muy crítico, porque generalmente las empresas buscan productividad y buscan que tú estés ahí. Y cuando tú no estás ahí, tú no produces, o estás, pero no estás, porque yo como que a veces iba, pero el dolor no me dejaba. Entonces, digamos que ese punto de vista laboral de la incorporación y del proceso de vivir la enfermedad
desde el punto de vista laboral fue muy difícil, me generó una inestabilidad laboral grandísima por muchísimo tiempo, por tanto económica, por tanto emocional, por tanto todo, ¿no? Porque pues no podía estar, o sea, o estaba en intervalos o cuando estaba muchas veces realmente no estaba tan presente por el mismo manejo de la enfermedad. Digamos, ¿cómo fue el proceso de tu rehabilitación mientras estabas laborando, estudiando en el colegio, en la universidad? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se pudieron llevar a cabo estas dos funciones, aun cuando tú me dices que fue algo bastante difícil la enfermedad, tratarla, llevarla por sí? Entonces, ¿cómo fue la perspectiva desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista académico? ¿Cómo fue el manejo de eso? Pues fue muy difícil porque digamos que yo tuve muchos periodos de ausencia, es decir, yo podía pasar incapacidades de un par de días a semanas o meses incapacitada. Entonces, digamos, llevar una vida normal y sobre todo también una vida laboral era muy difícil. Yo tuve periodos en donde trabajaba 3 meses, estaba incapacitada 1 mes o 2 meses, no tenía ningún ingreso económico porque pues ¿quién te mantiene aquí un contrato si tú no estás? Y volviera otra vez a trabajar. Entonces, digamos que esos periodos, digamos, de incapacidad y de la parte más severa de la enfermedad fue inestabilidad en todo aspecto, no solo en el tema físico, sino emocional, económico y demás. Y también lo más, digamos que el aislamiento que eso producía en mí, pues por no poder llevar una vida normal. Aquí muchas veces tuve muchas puertas cerradas, tuve un no como respuesta porque a mí me decían abandone esto, o sea, ¿cómo va a ser para ser enfermera si ni siquiera puedo estar de pie tantas horas? ¿Sí? Entonces, digamos que los procesos de llevar esta rehabilitación o de convivir de alguna manera con la enfermedad desde el punto de vista laboral o de mi vida fueron muy difíciles y fueron periodos que generaron mucho aislamiento, ¿sí? Y mucha inestabilidad, vulnerabilidad, que eran de las cosas que hablábamos antes, ¿no? Porque a pesar de que en los momentos en que yo estaba más estable y que digamos que la enfermedad estaba como de alguna manera quietada, no significa que yo estuviera 100% presente, porque siempre, digamos, el dolor de alguna manera, en menor o mayor grado, siempre estoy presente en ese momento. Entonces, digamos que eso me generó muchísima inestabilidad. No hay una empresa que te aguante aquí con un proceso crónico de salud. ¿Por qué? Pues porque las empresas buscan tenerte ahí, que tú produzcas, generar una ganancia a través de tu trabajo, ¿no? Y yo, lo que te digo, yo estaba ausente en grandes periodos de tiempo por las incapacidades médicas, por la misma medicación muchas veces, como te decía antes, por ejemplo, la medicación psiquiátrica para el manejo del dolor. Yo, son totalmente, o sea, actualmente se da, entonces sale la capacidad mental para resolver algo, para dar respuesta a un movimiento. A veces me llevaba algo de tiempo por la misma situación que tenía. Entonces, digamos que fue digamos, como lo que viví en el colegio, en la universidad, desde el punto de vista laboral, siempre generé muchísima inestabilidad, muchísimo, por los mismos periodos que pasaba resolviendo el tema médico. ¿Sentiste miedo alguna vez de hablarle a tus compañeros del colegio, de la universidad, inclusive en el entorno laboral a tus compañeros? ¿Sentiste miedo de hablarle sobre tu enfermedad? Como ese no nos pueden ver que dejamos si ven alguna persona. Sí, claro, porque digamos, pues como te digo, uno puede contarle acerca del tema médico, pero que la gente comprenda que realmente es la vivencia, ¿sí? Que lo que realmente siente el cuerpo, experimenta el cuerpo, es muy difícil. Y muchas veces yo siento que la percepción del mundo afuera de uno lo toma como una excusa. O para no venir a trabajar, sí. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, hablarlo al inicio me costó mucho, ¿sí? Sobre todo que te digo, la gente la gente no puede vivir lo que tú estás viviendo, ¿sí? Entonces, digamos, para mí era algo que me hacía ser supremamente vulnerable, tanto vuelvo y a caer en el círculo de sentir vulnerable, aislarme y caer
realmente desde ese punto de vista, yo creo que fue muy difícil en ese momento. Aún así, siento que con el tiempo aprendí tal vez a manejar mejor. Siempre, digamos que eran un poco las personas que conocían la realidad de lo que realmente pasaba yo desde ese punto de vista. Bueno, con respecto, digamos, al entorno laboral, como alguna carga, sentiste que tu entorno laboral, que como que me da en tu edad, te sentiste como que algo normal en tu entorno laboral? Sí, digamos, yo pues por ejemplo, me encontré de enfermería, yo quería ser enfermera para aquí. Sí, está en una unidad que no una unidad intensiva, no soy ciencia, pero no lo puedo hacer porque no es mi cuerpo, de todas las formas me lo imposibilito, sí. Y también, vamos ya cuando yo paso las bases para partir de inversión y la parte administrativa, aún así para mí estar en un periodo bien preparada, que nada más si ahora tenía con toda la metodología que marcarla bien. Entonces, para mí era muy difícil dejar eso y digamos que efectivamente yo no podía estar haciendo no, o sea, yo no estaba haciendo cosas que era entre ellas ya estaba trabajando porque mi cerebro y mi cuerpo lo único que quería era no me duela, sí, ya manejar el valor. Entonces siento que efectivamente no pude desarrollar mis capacidades y mis habilidades tal vez en 100% en su momento, ¿no? Fue a medida que fui aprendiendo, manejando el dolor y ya, digamos, ya esta parte de la historia, ya me siento feliz con el momento, digamos que efectivamente me afectaba en la productividad, en estar presente, realmente darme al 100%, porque pues digamos que el tema del dolor físico me lo impresiona acá. Digamos que tú nos comentabas que ahorita manejas una terapia de rehabilitación de manera alternativa. ¿Quieres contarnos un poquito sobre una manera de cómo es este tipo de terapia? Ok, entonces digamos que el proceso de rehabilitación que yo hice fue llamado a la medicina alopática. Es un proceso que tiene que ver con el tema espiritual. Entonces realmente es para mí en este momento la historia de vida para lo que la sanó fue comprender que la enfermedad física era fruto de unas heridas emocionales de su niñez, de su proceso de crianza, de las creencias con las que ella fue formada. Y fue a través de esos procesos relacionados con meditación, con reiki, con constelaciones familiares, otro tipo de terapias que yo logré sanar. Entonces, en este momento, esas terapias que yo vengo conectada con ellas desde el 2013, ya desde el 2017 empecé como terapeuta y a compartirme también como facilitadora, son las que comparto en este momento lo que te digo, porque para mí más este cuerpo físico es solo una manifestación de qué es lo que realmente está pasando por dentro. Entonces, en la medida que las cosas que está pasando por dentro, con sus emociones, con sus miedos, con sus creencias, con los paradigmas que pueden tener a nivel mental o emocional, se atreve a verlos y se atreve a verlos de una forma diferente, porque siempre estamos acostumbrados a culpar al otro hacia afuera o a hacernos las víctimas. Pero, digamos, desde lo que yo trabajo es realmente darme cuenta de la posibilidad de todas las situaciones que se me presentan en mi vida como un aprendizaje y hacerme responsable de ellas, ¿sí? Y desde la manera de hacerme responsable puedo crear una nueva realidad, ¿sí? Independientemente de la situación más difícil que me pueda tener en la vida. Si no se atreve a verla, lo digo abiertamente, si no se atreve a verla con los ojos del amor, de que todo te vino a enseñar y de que yo puedes aprender, la vida te da un vuelco por completo y eso es lo que yo ahora realizo. Como comentabas antes, tienes una fundación. ¿Podrías contarnos un poquito? Ok, bueno, digamos que Regreso a Casa se llama Regreso a Casa, es una plataforma. En esta plataforma lo que nosotros hacemos es compartir herramientas de sanación, pero de sanación a través de la espiritualidad.
vida, o sea, nada que tiene que ver con medicina alopática ni nada, sino a través de terapias que tengan que ver contigo, ¿sí? Con encontrarte a ti, con reconocerte a ti, con perdonarte a ti, con amarte a ti. Entonces, desde allí, en Regreso a Casa, compartimos información y herramientas de sanación a través de la espiritualidad, y también acompañamos a las personas en procesos terapéuticos con otro tipo de terapias no convencionales. Entonces, el Reiki, sanación del niño interior, del linaje familiar, constelaciones familiares, medicina cuántica, bueno, otro tipo de cosas muy diferentes en la medicina alopática. Entonces, eso es lo que desde el año pasado venimos trabajando con Regreso a Casa. Tratando de generar en las personas la posibilidad de tener una vida diferente desde el interior, o sea, desde verse y trabajarse interiormente. Debes sentirte muy orgullosa de tener una fundación que aún, digamos, con tu experiencia ayudes a tanta gente, porque yo me imagino que tu fundación ayuda a un montón de gente a salir adelante, a ver el lado bueno, digamos, de sus enfermedades y que aprendan de ellas como tú lo hiciste, ¿no? Debe ser algo de lo que personalmente yo creo que tú te debes sentir orgulloso. Sí, es lo que amo hacer, o sea, como la pregunta que me hiciste antes, de que si encontraba algo bueno en todo esto, lo encuentro todo, ahorita lo encuentro todo, es lo que amo hacer, amo darle la posibilidad a alguien o acompañarlo a que la persona ame la vida con lo que la vida tiene, porque la vida no es lineal, la vida tiene pérdida, la vida tiene dolor, la vida tiene muerte, la vida tiene momentos difíciles, la vida puede tener enfermedad, y aún así amar la vida a pesar de esos contextos. Y eso, o sea, ser semilla. A mí me gusta esa palabra, ser semilla, es darle a alguien y decirle, mira, toma esto, tú mira qué haces con eso. Y simplemente acompañarlo desde ahí, desde que la persona pueda hacer el clic con una información y que cada uno de nosotros construya su vida de la mejor forma y que le parezca, ¿sí? Entonces sí, me hace inmensamente feliz, es lo que amo hacer, amo saber que en algún momento pasé por todo lo que pasé y hoy estoy conectada con la vida de una forma diferente. Digamos, para finalizar toda esta ronda de preguntas, y ya despidiéndome de ti, este video se lo vamos a mostrar a compañeros de enfermería en primeros semestres. ¿Qué le dirías a ellos con respecto a toda tu situación de vida? ¿Qué les aconsejarías a ellos que apenas están empezando en este camino y ya considerando también la vida? Okay, lo que yo les diría a todos es que la vida es un maravilloso regalo y que comprendo desde todo lo que yo viví que estar en un momento difícil, pues uno quisiera salir corriendo y no enfrentar, pero realmente son las situaciones difíciles las que más nos nutren y las que más nos hacen sacar como aquí estoy, aquí me quedo y yo puedo, ¿no? Entonces tal vez yo que estuve sentada al otro lado, que en algún momento vi temas como meditar, Deepak Chopra, y que yo en ese momento decía, pero nada que ver, ¿sí? Ahora, como nada en la vida, comprendo que definitivamente nosotros somos más allá que un cuerpo físico, que todo este tipo de información que tiene que ver con nuestro ser, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, es tan importante. No es mayor que importante, no tiene mayor importancia, es igual de importante que los otros aspectos de nuestra vida. Entonces lo que yo les digo es que si alguno conecta con esta información, que se dé la oportunidad de explorarla, ¿sí? Y si no conecta, porque pues todo esto también, hay personas que les gusta más el componente científico, es simplemente que las personas a las que les brindan el cuidado se atrevan a verlos más allá que un cuerpo físico, ¿sí? Detrás de una persona que cuidan, que tiene una enfermedad, hay una historia, hay un dolor emocional, hay un montón de pensamientos que probablemente la están destruyendo. Entonces, eso frente al cuidado, pero en especial frente a la historia de cada uno de nosotros, de ustedes, de cada persona que está viendo esto, es que en la vida estamos y en la vida es el más y maravilloso regalo, el milagro. Y el milagro es poderse despertar todos los días y tener aire en los pulmones y latido en el corazón, ¿sí? Es darse la oportunidad de ver el cielo azul aunque esté gris. Entonces, realmente yo siento que desde mi experiencia de vida es como darse la oportunidad de encontrar en cada situación difícil una oportunidad para crecer y ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, es como eso, el regreso a casa, regresar a casa, o regreso a casa como se llama la plataforma que les contaba, es simplemente darse la posibilidad
de mirar hacia adentro y de construir una vida diferente. Entonces, eso es lo que yo les invito, a que si en esto conecta en ustedes, pues obviamente lo exploren desde el punto de vista personal, y si no, como enfermeros, como futuros enfermeros, es que se den la posibilidad de ver a las personas en el fondo, más allá del cuerpo físico que tenemos. Bueno, Diana, muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad considero que nos va a servir mucho para nuestra experiencia como enfermeros en formación y de verdad te agradezco mucho. A ustedes, muchísimas gracias, Gabriel.